19:32, vamos a hablar del censo. Prepárense para ser censados, para censar también. Y ya les saludamos primero, antes que nada, al director del Instituto Nacional de Estadística, Iván Ojeda, que nos acompaña. Director, muchas gracias por estar acá. Ya un poco tarde a la noche, así que te agradecemos el esfuerzo de estar con nosotros. Al contrario, yo soy el agradecido en nombre del Instituto Nacional de Estadística. Gracias, Diego, gracias, Fernanda, por invitarnos a hablar un poco de este gran operativo censal tan importante para el país. Vamos a arrancar con esto, porque hay mucha gente que ya nos preguntaba, apenas tiramos la noticia la otra vez, nos preguntaban, yo quiero ser censista, ¿cómo se hace? ¿Es cierto que me va a ayudar con mi facultad? Es cierto, todo eso es cierto. Que se va a pagar un viático también es cierto. Así que todas las preguntas que haya sobre esto, la posibilidad de trabajar en el censo o sobre el censo en sí, ya está habilitada nuestra línea de WhatsApp, súper habilitada luego. Exacto, 85-625-000 es el número de WhatsApp para que ustedes se vayan comunicando y enviando también sus preguntas de por ahí para el director. Correcto, arrancamos con el comienzo, por decirlo de alguna manera, director. Censo hay que hacerlo cada 10 años, esa es la obligación legal, digamos. Sí, los censos de población y vivienda se realizan cada 10 años debido a que los cambios en la transición demográfica alteran la estructura base de la población. La esperanza de vida, la mortalidad, la fecundidad varían con el transcurso de los años. Y estas estimaciones tienen que ser ajustadas para que el Paraguay haga frente a los desafíos que tiene en salud, educación, vivienda, empleo. Hablar de un censo es también hablar de los cimientos mismos del sistema republicano, porque vamos a visibilizar cómo están las garantías constitucionales que tienen que ver con la calidad de vida. ¿Qué es lo que se pregunta básicamente? Tiene que ver con condiciones de vida, con acceso a la salud, con caminos. En líneas generales, ¿qué se pregunta al censado? En el marco del secreto estadístico, nosotros no podemos identificar la identidad de la persona que nos da sus datos. Y tenemos dos grandes conjuntos de información que vamos a recabar. De vivienda y hogar, vamos a preguntar qué electrodomésticos tiene, qué bienes tiene, la materialidad de la vivienda, también qué servicios básicos tiene. También vamos a preguntar la estructura. Hoy, por ejemplo, el 10% de los hogares son mononucleares, tienen una sola persona viviendo. El 46% es completo, mamá, papá, hijos. El 29% es extendido. Entonces vamos a entender cómo esto evolucionó en los últimos 10 años. Y también datos de población, sexo, edad. Me llama la atención nomás el dato. ¿Cuál es la familia hoy más? 46% de los hogares son nucleares completos. Papá, mamá, hijos. El 29% son hogares nucleares extendidos. O sea, aparte de ese núcleo familiar, abuelos y demás, ¿verdad? Y el mononuclear, o sea, una sola persona viviendo en el hogar, es el 10%. Okay. Pero los hogares en el Paraguay tienen como habitantes en promedio 3,8. Ese es el promedio del último dato que se tiene. Así mismo. Fue un censo malo el que se hizo. No hay que tener miedo de decir esto, creo. No, hay que ser objetivo en el análisis, ¿verdad? ¿Qué pasó en el 2012? En el 2012 no se llegó a la cobertura que la metodología exige, que es llegar al 90%, ¿verdad? Entonces, porque no hubo la cobertura suficiente y una coyuntura política compleja, un gobierno que salía, otro que ingresaba, no se contó con el dinero en tiempo y forma, no se le pagó a la gente a tiempo. Entonces, esos son los desafíos, pero también son lecciones aprendidas que estamos tomando, más allá que no estuvimos en la institución en ese momento, pero queremos tener el mejor censo como la gente se merece. Y más importante en este contexto, que vamos a entender qué nos deja la pandemia del COVID-19 en lo político, en lo social, en lo económico, inclusive en lo medioambiental. Vamos a ya tirar unas preguntas enseguida para que la gente también se habitúe a los cuestionarios que va a responder. Porque a veces da un poco de miedito cuando te meten, recordar que es secreto también lo que uno dice. Esto no es que se va a pasar después a la SED. No es que se va a pasar, no, nada de eso. A la policía, nada. No, a la policía. Fernanda, ¿por qué no, y de repente la gente que tiene miedo, es tan relevante lo que están diciendo. Y de hecho que todos los países del mundo siguen esta metodología. El secreto estadístico es una evolución del secreto bancario, ¿verdad? Y establece que, su pena inclusive de pena carcelaria, la persona que difunda los datos que fueron recibidos puede tener una pena, ¿verdad? Y también la Constitución Nacional en su artículo 33 habla del derecho a la intimidad de la información de las familias y de las personas. Ya vamos a hablar un poco de las preguntas y demás. Si mal no recuerdo, son 200.000 censistas los necesarios. Sí, 210.000 censistas, o sea, mejor dicho, van a ser entre censistas y supervisores, 210.000 para cubrir los 263 distritos, zonas urbanas, zonas rurales, en el contexto de un día. ¿Quién puede ser censista? Una persona mayor de edad
que esté entusiasmada y que quiera hacer algo importante por su país. Y es una gran oportunidad para los estudiantes universitarios, porque ellos van a poder acreditar hasta 40 horas de extensión universitaria, según el reglamento interno de cada casa de estudios. Ya tenemos firmado con el 60% de las universidades del país. ¿Y cómo hace un universitario que quiera? ¿Tiene que hacer mediante su facultad o se inscribe nada más? Él tiene que inscribirse en la plataforma censo2022.ine.gov.py. Censo 2022. Ya está habilitado. Ya está habilitado. Puede entrar a cualquiera de nuestras redes sociales, el Facebook, el Twitter, el Instagram o la página web. Entonces, registrarse en un proceso de no más de 2 minutos, eso nos va a ayudar a construir una base de datos para poder invitar a la gente, dar seguimiento, capacitar, seleccionar, monitorear y después también una transferencia por el viático del día de. ¿Verdad? Eso es importante decir. No tiene un pago como tal, en el sentido que no es un trabajo, no se toma como un trabajo, se toma casi como una carga, Sí. pero que va a tener un viático como para que la persona pueda moverse ese día también con un poco de comodidad. Sí, la ley que ya tiene aprobación en el Senado y en diputados habla de carga pública. Entonces, todas las personas que son invitadas o quieran participar del censo están considerados como carga pública. Lo que sí queremos prever es un pequeño viático que le vamos a pagar posterior a la verificación de la realización del trabajo, porque nosotros también tenemos que rendir cuenta del recurso de la gente, ¿verdad? Entonces, 100.000 guaraníes va a ser el censista urbano, va a tener una carga de 10 viviendas, 10 casas, y 200.000 le vamos a pagar al supervisor, que va a tener a su cargo 5 censistas. Ya hay supervisores. Se están inscribiendo. En la plataforma Igualito que los censistas, los supervisores también así se inscriben. Nosotros sí, todo por la plataforma. Y ahí no te da la opción de ser censista o supervisor. Hay un algoritmo matemático que nos permite, según las respuestas, sugerir cuál puede ser censista, cuál puede ser supervisor. Pero eso también va a estar a cargo del jefe distrital. ¿Y cómo me voy a enterar que de seleccionado? Te vamos a llamar. Te va a llegar un WhatsApp, te va a llegar un correo electrónico, te vamos a llamar. Y después de grande eso, esto, ¿eh? ¿cómo se hace después? ¿Cuál es el después de que ya se selecciona quién va a ser censista, quién supervisor? Sí, antes que eso vas a recibir materiales para poder leer, para poder ver algunos videos de inductivos. Y después, la última semana o 15 días antes, vamos a hacer reuniones ya en los distritos, en la zona de los barrios, para reforzar la capacitación. Director, hablamos de urbanos, de supervisores, y en el ambiente rural, ¿cómo se va a hacer el censo? El censo en la zona rural también va a ser ese 9 de noviembre. Creemos que podemos llegar ya a la mitad de la gente y se va a extender hasta 2 semanas por la cuestión rural. Las distancias son distintas, la carga también para el censista va a ser de 40 viviendas y hay que gestionar muchas veces permisos a los establecimientos ganaderos y eso, entonces eso lleva un poquito de tiempo. Se va a pagar, más que pagar, se le va a dar un viático posterior al día del censo de 500.000 guaraníes al censista y 1 millón de guaraníes al supervisor. Uno puede ser, perdón Diego, uno puede ser censista solamente en su zona. Eso es lo ideal, Fernanda, porque queremos que la gente trabaje en su zona, en su barrio. Qué mejor que venga un vecino que yo le conozco y que sepa que sea el censista. Eso es lo ideal, ¿verdad? ¿Y cómo se hace el día del censo? Bueno, yo ya soy censista, me seleccionaron, ya leí todo lo que me pasaron, me instruyeron. ¿Qué hago a continuación? Yo tengo que ir al INE, me traslado. Te presentás ya directamente en tu zona. Vas a censar, por ejemplo, tu barrio. Te dio la opción la plataforma de marcar tu barrio, tu localidad. Y entonces el supervisor ya te contacta unos días antes. Ya haces un reconocimiento del terreno antes para que el día del censo sea ágil. ¿Y tu capacitación para tomar las preguntas? Y eso ya vas a tener asincrónico o sincrónico antes y después vas a hacer una capacitación de un día de 4 horas. Y tiene que tener tecnología propia, digamos, el censista. Pedimos que tenga, en el caso de los censistas y supervisores, que tenga por lo menos un número de teléfono al cual podamos acreditar el pago, porque es el único uso que le va a dar. ¿Sería por billetera simple o...? Por billetera simple, como fue Putumo. Ya tomamos las lecciones aprendidas. Sí, tenemos un acuerdo ya con Bancar, con la supervisión del Banco Interamericano de Desarrollo, y a través de ellos vamos a pagar o vamos a transferir el viático. Pero también le vamos a dar alimento y bebida ese día. Una cosita, ¿cuántas viviendas va a ser un censista urbano? El urbano va a ser 10 casas, 10 viviendas. ¿Y eso cuánto más o menos le lleva para...? 40 minutos por cada vivienda y vamos a entrevistarles a todos los componentes del hogar. La persona que sea menor de 5 años
o sea, las preguntas va a responder un padre o tutor. Y en el caso también, Diego, de que haya una hay preguntas para todas las edades. la digamos. misma pregunta para todos los miembros del hogar, ¿verdad? ¿Qué le vamos a preguntar? Datos de población, edad, sexo, cédula de identidad, Ok. datos de migración, salud, educación, laboral. Perdón, ¿y lo rural cuánto dijiste, director? ¿De cuántos? ¿Cuántas casas? 40 casas. Cada rural. Cada censista rural va a tener 40 casas. Que Y eso se va a extender en varios días, seguro. No van a poder hasta hacer 2 40. semanas, pero según nuestros censos experimentales y demás, ya en 5 días puede terminar su... Hay A ver. muchísimas preguntas de la gente. Sí, mientras- En un ratito vamos a ir trasladando. Mientras vas seleccionando, Diego, si te parece, esta es la lista, director, de preguntas. O sea, este es el folleto, veo que tiene varias páginas. Esto es lo que se le entrega a la persona a ser censada. ¿O cómo es? Eso, bueno, ese es un prototipo, el Ah. nuestro está a color, ¿eh? Ah, Es bravo. más lindo, más chulo. Macheto. Pero eso cada censista va a llenar en la entrevista con cada componente del hogar. ¿Y qué pasa si en mi casa no está nadie ese día del censo? Si no está nadie, vamos a volver varias veces durante el día y si finalmente se trata de una vivienda con ocupantes ausentes, le dejamos una carta y volvemos después y le decimos dónde él se puede comunicar también para ser censado. Censarse es un derecho que tienen los habitantes en el Paraguay. Es la única oportunidad de formular políticas públicas directamente. Ese día es importante decir, 9 de noviembre, las personas tienen que estar en sus casas. Sí, Solamente van a salir los periodistas sí. y la policía. Pero- las personas en casa. Sí, en homenaje a ustedes hicimos el 9 de noviembre. Censo 9 de noviembre, C9N. ¿Te diste cuenta? Brillante, excelente. No, pero ese día, en teoría, nadie puede salir. ¿Cómo se va a controlar esto? ¿No es un poco restrictivo de las libertades? Por ese lado, pregunto. Sí, mira, estamos hablando de visibilizar cómo están las garantías constitucionales. Estamos hablando de una ley especial que ya está aprobada en el Parlamento y esa ley nos dice 9 de noviembre, día del censo. Le obliga a la gente a quedarse en su casa de 5 de la mañana a 18 horas, a dar con exactitud y veracidad sus datos. Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas y hacer aglomeración de personas, o sea, eventos que aglutinen a personas. También se suspende el tránsito de personas y de carga de corta y mediana distancia. Las fronteras no se van a cerrar. Por supuesto, también se refuerza el secreto estadístico, ¿verdad? Donde se dice en la ley que toda la información que dé la ciudadanía es confidencial, es con fines estadísticos. En ese punto, antes de ir a las preguntas, ese día, por ejemplo, no va a haber supermercado. No va a haber supermercado. ¿Farmacia? Tampoco. Le pedimos a la gente que se abastezca un día antes, ¿verdad? Que prevea ese feriado, ¿verdad? Que va a ser miércoles, mitad de semana. Industria. Tampoco, todo cerrado. Llegamos a un acuerdo con... Mira, hablamos con la UIP, hablamos con la hablamos con la UIP, con la Rural, hablamos con la UGP, la Unión de Gremios de la Producción, hablamos con Capazo, la Cámara de Supermercadistas. Ellos quieren trabajar, ¿verdad? Pues estamos hablando con ellos para que también acompañen y todos entienden la importancia. De hecho, que va a ser un insumo también Pero para el sector legalmente no privado. pueden cerrar ustedes, digamos. ¿Cómo? ¿verdad? Legalmente no pueden obligarle a un super que cierre. Van a cerrar porque... Va a haber una ley por que la se va a ley. reglamentar. Que esta es Sí. la que tiene el feriado Sí. también incluido. Y se ¿verdad? acude a una ley para que esto tenga la fuerza que es necesaria. Porque si todos nos estamos moviendo ese día, el censo no va a tener el A éxito ver, que queremos. Y después de las 6, el Sí. supermercado va a abrir, Sí, ya van va a estar abrir la todo farmacia, liberado. todo. Ahora es importante tratar de darle, no a lo mejor un sentido obligatorio en el sentido de que hay restricciones, porque uno ya escuchó ese discurso, por eso yo hacía la pregunta, director. Acá lo que tenemos que entender es que necesitamos un diagnóstico país también para encarar lo que van a ser las soluciones o los problemas que tenemos. Es imposible diagnosticar si no tenemos datos ciertos sobre la población. Imagínate, Diego, 3.7 millones de personas conforman la fuerza laboral en el Paraguay. Entender dónde están, qué nivel de formación tienen, también para ellos mismos es una oportunidad. Estábamos hace unos días viendo el Foro Internacional de Inversiones, acompañado por el presidente del BID, y decía el presidente, Mauricio Claver, creo que es el apellido, decía, el Paraguay no es que solamente es un buen país para invertir, es el mejor país para invertir en América Latina y el Caribe, pero los empresarios necesitan información para tomar decisiones. ¿Cómo estamos con la educación? Hoy un ciudadano promedio en el Paraguay tiene 9,5 años de estudio. El analfabetismo afecta a 5,5% de las personas, o sea, las personas que no saben leer o escribir o que no terminó el segundo grado. ¿Qué pasa con los discapacitados? Sabemos que afectan al 11% de la población,
que está discapacitada, pero entender dónde están. Vamos a saber cuántas personas ciegas hay, vamos a saber cuántos necesitan silla de ruedas, Sí. también para políticas públicas municipales. Totalmente. Con respecto a ese día, ¿quiénes van a ser los que, tipo pandemia, van a ser los, no quiero decir indispensables, porque suena a lo mejor que hay dispensables. Esenciales. Sí, los esenciales. Sí. ¿Quiénes son los que van a poder trabajar ese día? El servicio médico, por supuesto, los hospitales también son indispensables. Con los guardias periodistas, ¿verdad? Necesitamos el apoyo de ustedes. No, periodistas no. Periodistas tienen todo suelto, mentira. ¿No? ¿Qué vamos a hacer sin Tenemos ustedes? que quedarnos en casa. Sí. No, También las fuerzas públicas de seguridad, ¿verdad? Vamos, justamente el miércoles tenemos... Perdón, director, ¿qué pasa con esa gente? Médicos, policías, ¿en qué momento se censan? Si se queda alguien en su casa, va a responder el familiar por él. La idea es censar o registrar a las personas según dónde pasó la hora cero del día del censo. Entonces, si ese médico durmió en su residencia y le toca tener guardia, pero le recibe la familia, entonces la familia responde por él. ¿Y todo el formulario responde por él? Pues la mitad de población de vivienda, eso es común para todo el vecindario. Claro. Acá preguntan ya de entrada, los extranjeros son censables 100%, Son censables. ahora, obviamente. Obligados a dar su información a todo nacional y Tampoco a extranjero. migraciones, eso No. insistimos en el secreto. Yo ya fui censado, dice alguien acá, ya está ahí. Sí. En el censo agropecuario, igual tengo que ser censado, es la pregunta. Sí, muy buena pregunta. Hay que diferenciar los censos. El censo agropecuario busca identificar o medir el movimiento de la actividad económica del sector primario. Y la unidad de análisis es el establecimiento. Después está el censo económico, que busca medir el comportamiento de las unidades económicas, donde, por supuesto, el establecimiento también es la unidad de análisis, ¿verdad? Y finalmente el censo por excelencia de población y viviendas, que busca medir condiciones de vida. Acá preguntan de vuelta, buenas noches, ¿cómo puedo acceder para ser censista? En la página del instituto. Sí, pone en Google censo 2022.ine y ya estás en la página. Me interesa participar en el trabajo del censo nacional y hay que entrar a esa página que decía, estamos viendo ahí en pantalla. Ahí está. Esa es. No hay mayores requisitos, son requisitos básicos, ¿verdad? Solamente para ser ser parte. mayor de edad, querer aportar algo importante al país, tener un número de celular y para poder recibir el recurso. Y haber terminado el 9º grado. El 9º grado. Sí. ¿Es cierto que el censista tiene que tener celular y notebook? No, eso le estamos pidiendo al jefe distrital y al jefe zonal, que son otras instancias en la estructura censal, ¿verdad? Cada distrito va a tener un jefe distrital, ya están seleccionados, ya están trabajando. Ese jefe distrital va a liderar una comisión distrital donde queremos que esté la iglesia, el sistema educativo, la salud, la policía, etc. Después van a haber jefes zonales y ese jefe zonal va a tener 20 supervisores a su cargo y cada supervisor 5 censistas. Buenas, ¿será que le podían preguntar al señor Iván cuándo se va a realizar censo para saber cuántos desempleados hay en Paraguay y si no le pueden dar trabajo de censo a los que están necesitando un ingreso con urgencia en la familia? Preguntan. Súper válido. Nosotros, de hecho, que medimos desempleo a partir de la encuesta permanente de hogares. Ahora vamos a hacer un estudio más exhaustivo y vamos a utilizar inteligencia artificial para la codificación de las actividades económicas. Vamos a saber cuántos zapateros, electricistas, plomeros, periodistas, administradores, contadores tiene la República del Paraguay. ¿Dónde están y qué necesitan? Este censo va a estar marcado un poco por eso, por la tecnología que va a ayudar a descifrar mejor los datos. Imagínate, Diego, va a ser el primer censo en la historia de la humanidad con redes sociales que tengan tanta fuerza. El último censo en la ronda del 2010 también tuvo, pero no tienen la fuerza que tienen claro. hoy, ¿no? ¿Qué pasa si se niegan las personas a responder las preguntas o no quieren recibir a los censistas? Preguntan. Sí, ahí hay que ser claro, ¿verdad? Si bien la ley estipula también algún tipo de sanción, nosotros no creemos en la sanción, creemos en persuadir, en explicar, en responder las preguntas para que la gente también entienda que censarse es un derecho. Nosotros tenemos una tradición de censo desde 1950. Nunca se filtró una información. Nosotros medimos pobreza, pero no estamos diciendo quién es pobre. O medimos desempleo y no decimos quién está desempleado, ¿verdad? Y en caso, director, de la seguridad, ¿no tiene que dejar entrar al censista a su casa? ¿Cómo sé que es un censista y que no es gente que se va a aprovechar seguramente de esta información que ustedes están brindando? Muy buen punto. Vamos a tener una credencial que va a aportar la cédula de identidad. La cédula de identidad es parte de esa credencial. La gente que quiera acceder puede pedirle su carnet al censista. Hay un código QR y donde se va a publicar la lista de todos los censistas, porque eso ya vamos a tener antes.
Igualmente va a tener un bolsón con la inscripción Censo 2022 y ante cualquier duda, todas las comisarías del país van a estar enteradas, yo puedo llamar y también vamos a habilitar un call center al día del censo para que la gente llame a Suelen preguntar. haber preguntas tipo, ¿cuántos televisores hay? Sí. ¿Son de qué tipo? O sea, hay Sí. preguntas muy amplias son realmente. Son ¿verdad? preguntas que tienen que ver con qué bienes cuenta, si tiene, qué sé yo, si tiene moto, vehículo, qué electrodomésticos tiene, también la materialidad de la vivienda. Otra pregunta, entonces el día del censo no trabajan los bancos, financieras, ¿trabajarían los de atención al cliente de la billetera simple? Yo sé que será prácticamente un día feriado, dice. Sí, es importante precisar que ese día no se va a pagar, Diego. Vamos a pagar posterior a la verificación. Ok. Lo que tiene que hacer la persona que es censista, asegurar que su supervisor le marque como presente y que haya constatado que haya realizado el trabajo. Entonces, ese es nuestro comprobante también para que nosotros podamos ordenar a la billetera simple a hacer el pago. Pero bancos y cosas así no. No, todo cerrado. Cierto. La Todo asociación de cerrado. bancos, estuvimos con la asociación de bancos, ellos están también muy interesados que esto tenga éxito. ¿Quiénes son los más duros? ¿Los del supermercado? No, son todos amigos, son todos amigos. Yo no voy a dar mis datos personales, dice. Yo voy a dar mis datos personales, pero mi número de cédula no voy a dar ni Ay, lo que ese- tengo dentro de mi casa. Dice alguien acá que le genera un poco de desconfianza a esto. Hay esa posibilidad de no poner, por ejemplo, el número de cédula. Nosotros queremos que se complete. ¿Sabe por qué? Porque el Paraguay tiene que dar un salto en estadísticas, ¿verdad? Todos los países que están en la modernidad, los nórdicos, que son los campeones en el tema estadístico, ya se manejan por registros administrativos. Registro administrativo es toda serie de datos que realiza una institución con fines misionales. La interoperabilidad de bases de datos es fundamental y de eso nos dimos cuenta también en la pandemia, ¿verdad? En donde teníamos que tener información de alta calidad y en el menor tiempo posible. Entonces el Paraguay ya no se puede quedar atrás, necesitamos avanzar y por eso estamos pidiendo el número de cédula, que reitero, ni siquiera si un juez nos pide, nosotros no podemos dar. Acá dice, estoy viendo en la zona de Margariño, departamento de Boquerón, Ribera del río Pilcomayo. ¿Será que van a llegar hasta nuestros hogares esta vez los censistas? Porque en el último censo no lo hicieron, dice. Vamos a Macao. llegar. La meta es llegar, así que espérennos, por favor. Claro, hay que decir Ahora- también que mejoró la infraestructura en 10 años, hay sí, un poquito sí, más de camino por lo menos. ¿no? Sí. Sí. No hay, creo, director, usted me va a corregir algunas preguntas así muy íntimas de la persona que de por ahí, al ser un censista, un vecino suyo, no quiera llegar a dar o a responder. No veo preguntas así no, muy... y de hecho que vamos a publicar. Esto ya está colgado en la página web del INE. Una gente puede entrar y ver y vamos a hacer videos de promoción también para que la gente sepa qué es lo que le van a preguntar, ¿verdad? Soy estudiante, quiero trabajar y bueno, cuestión de ir a anotarse. Aparte después te dan, o sea, tenés como una experiencia que también puedes sumarle a tu currículum, ¿verdad? Que siempre Totalmente. sirve haber participado en el censo. Lo de la facultad, bien, por favor, que explique otra vez, director. Sí, nosotros vamos a acreditar para la gente que sea censista o supervisor o docente hasta 40 horas de extensión universitaria. Este es un requisito que todo estudiante sabe que tiene que tener tantas horas de extensión para poder recibirse. Y eso van a ser acreditados según el reglamento interno de cada casa de estudios. Nosotros le vamos a decir hasta 40 horas, pero ellos van a acreditar. Ya tenemos, lo primero es saber si tu universidad tiene el convenio con el INE. Creemos que tenemos ya cerca La del UNA 60. obviamente está La UNA, la comprometida. Católica, están el universo que cubre el 80% de los estudiantes universitarios está con convenios con el INE. entonces uno tiene que consultar a su facultad. Sí. Si Exactamente. tiene el convenio. Sí tiene con- convenio. Y si no, nos avisan y vamos a ir a persuadir para tener ese convenio. ¿Y cuántas horas le daría? ¿También tiene que consultar? ¿o? 40 horas nosotros, Sí, o sea. pero la universidad, según su reglamento, va a acreditar. ¿verdad? Ah, ya. Claro. ¿De qué sirve el censo si es una estupidez mayor? Déjense de joder ya otra vez con la pandemia, dice. No tiene que ver con No la tiene nada pandemia. que ver. Esto se hace cada 10 años, históricamente Se hace en cada Paraguay. Sí, 10 se años. hizo antes de la Se pandemia. hizo Este va a antes. ser el octavo censo, ¿no? Sí, Veo acá, perdón, Diego, veo acá también algunas preguntas que dice, usted se considera afrodescendiente y hay una serie de tipos de afrodescendencia, veo, director. Sí, ese fue, realmente nosotros, el Paraguay dio un salto importante en materia de reconocimiento a las comunidades afro, ¿verdad? Hay una ley, la 6940 creo que es, que ya está aprobada, en donde
la comunidad afrodescendiente se va a poder registrar y vamos a tener un registro nacional de afros, ¿verdad? Entonces ya no es necesario que se haga la pregunta en el cuestionario. Ese cuestionario, por lo visto, es la versión anterior, ¿verdad? Ah, esa parte ya no. No, porque vamos a tener más que datos de un censo, vamos a tener el registro nacional de las personas afrodescendientes. En el 2012 tuvimos creo que cerca de 7.000 afrodescendientes, ¿verdad? Y hemos hecho pruebas piloto también. Y en muchas casas no son muy bien recibidos cuando se hace ese tipo de preguntas. Claro, además hay así muy específicas, Cambacuá, Pardo Libre, Cambaruguá, Cambaraangá, dice. Todas las personas que se consideran afrodescendientes van a tener un link en donde pueden hacer su registración digital. Y de hecho que el Paraguay es uno de los pocos países que tiene ese registro o que va a tener el registro nacional de afrodescendientes. ¿Qué va a pasar si yo no estoy en casa porque ese día tengo un viaje ya pagado? ¿Qué va a pasar si no me censo? Y va a quedar fuera del censo, ¿verdad? Y pretendemos que la gente se registre, ¿verdad? Porque va a estar contando cómo vive su cuadra, su barrio, su país. Y es confidencial toda la información, ¿verdad? Se suelen vender datos a las compañías telefónicas, dice, te rompen las bolas, perdón, todos los días, Sí. para vender sus planes, dice. No va a ser el caso. No es el caso. A ver, y en el caso, por ejemplo, de esa persona que viaja, ¿puede responder una persona que esté en la casa? Puede responder, claro No que hay problema. sí. Y puede, por ejemplo, una persona que trabaja en Ciudad del Este, pero él vive en Paraguarí y de lunes a viernes está en Ciudad del Este. Entonces, vamos a llegar a ese día y vamos a registrar a las personas donde pasó la hora cero. Entonces me va a decir, yo en Ciudad del Este. Pero también le vamos a preguntar la residencia habitual y ahí va a decir tal distrito de Paraguarí para no descargar los distritos, ¿verdad? Claro. También se tendrá ya una constancia de los niños con autismo, porque hasta ahora no hay un número, dice acá otra persona. ¿Hay alguna pregunta referida a las condiciones de la persona? Tengo entendido que no, ¿verdad? No, nosotros seguimos las recomendaciones del grupo de Washington, que es un grupo de alto nivel de Naciones Unidas, un nivel técnico, y ellos recomiendan cómo encarar el tema de la discapacidad. Nosotros vamos a preguntar sobre discapacidad auditiva, visual, motriz y también de comunicación. Ok. Porque el censo tampoco, vos tenés 40 minutos para hacer todo el hogar. Claro. Si la gente se cansa, se termina la entrevista. Buenas, dice, solo registran para trabajar como censistas a la gente del senador Derlis Osorio, dice alguien acá, una acusada política. Cualquier ciudadano, nosotros necesitamos que todo el mundo se Son muchos inscriba. aparte, ¿eh? Estamos trabajando con todos los intendentes, están de todos los colores. Acá necesitamos del olimpista, del cerrista, del de Guaraní. Ojalá que Olimpia gane hoy a Guaraní, ¿verdad? Pero igual le necesitamos a todos. El liberteño también. El liberteño también, ¿no? Ahí ya entramos en otro terreno. Los que trabajan en farmacia trabajan también, preguntan. Sí, queremos que todo esté cerrado por unas horas en el Paraguay, ¿verdad? Farmacias también, entonces. Sí. ¿Cuál sería si un docente puede hacer censo, va a tener puntaje para el currículum? Pregunta Sí, acá en el caso del docente del Ministerio de Educación mira. y Ciencias vamos a tener hasta 100 horas, vamos a poder acreditar y eso le va a servir para su escalafonamiento, para su capacitación. Es muy valioso para el docente tener 100 horas certificadas. Esto gracias al acuerdo que ya tenemos firmado con el MEC y a la resolución 320 de la Dirección General de Formación Profesional, creo que se llama la dirección del MEC. Y uno especifica al momento de inscribirse, entonces, soy docente o soy estudiante, cosas Por así. supuesto, coordinamos eso con el MEC. Acá pregunta, ¿para qué quieren saber las cosas que no tenemos? Pregunta alguien. ¿Por qué se hacen esta pregunta de condición económica, director? Porque necesitamos saber las NBI, que son necesidades básicas insatisfechas, que son carencias en salud, educación, vivienda, empleo. Entonces vamos a tener un mapa del Paraguay, por supuesto, identificando esas carencias. Hoy en el Paraguay un hogar promedio tiene, el 42% de los hogares de la República tiene al menos una NBI insatisfecha, ¿verdad? O sea, tiene carencia, ¿verdad? Cuando salgan por la campaña, por favor, hablen y expliquen bien en guaraní. ¿Van a haber campañas en los derechos Sí, en los medios? por supuesto que sí. Y de hecho que la instrucción también se hace y se va a hacer en guaraní. Y en el caso de las colonias menonitas, ellos queremos que sean los que manejen el dialecto. Y en el censo indígena, recuerden, tenemos 19 etnias de 5 familias lingüísticas. Entonces, ellos mismos van a hacer su censo para que pueda ser entendible, ¿no? Ahora, no habrá buses
ómnibus. No, para la no, gente que se quiera movilizar. Se suspende el transporte de personas y de carga de corta y mediana distancia. Por eso queremos que la gente trabaje en su barrio, en su cuadra. Área metropolitana tampoco, ¿verdad? Tampoco, todo parado. Y área metropolitana es casi el 40% de la población del país, Claro. entre Asunción y Central. Impresionante la cantidad de preguntas, muchas tienen que ver con las ganas de trabajar. Sí. Vamos a reiterar entonces esto, es a través de la página del instituto, donde usted puede anotarse para trabajar ese día y hace falta gente. ¿En cuánto tiempo ustedes creen que van a cerrar las inscripciones? Vamos a ir hasta mediados de octubre, pero la plataforma es para registrar. Okay. Nosotros tenemos una estrategia de convocatoria que es la bajada al territorio. O sea, el jefe distrital armando constituyendo su comisión distrital va a tener a los representantes de la sociedad civil y ahí se van a convocar porque queremos que la gente de su barrio trabaje en su barrio, ¿no? ¿Por qué se hace a mitad de semana? Dice, ¿por qué no se hace un lunes? Sí, porque en la década de los 90 los censos se hacían días domingos, pero las costumbres cambiaron en los países y la gente utiliza los fines de semana para movilizarse. Entonces, si hace el lunes, seguro que hay puente. Acá queremos evitar el puente y que todos se queden en sus casas, ¿verdad? ¿Los supermercados se van a abrir? Pregunta ya la gente. Ya habíamos respondido, pero bueno, la gente se conecta ahora. No van a abrir los supermercados. Así en teoría, ¿verdad? En teoría. Hasta después de las 18 podrían abrir, eventualmente. Bueno, director, muchísimas preguntas. Ojalá que este entusiasmo se vea reflejado en la gente que vaya a trabajar y que tengamos un buen censo esta vuelta, ¿eh? Ese es el objetivo. Le hace falta al Paraguay, nos hace falta a nosotros. El Paraguay hoy tiene una población joven, el 70% de la población tiene menos de 40 años. El Paraguay tiene un bono demográfico que nos dice que por cada 100 personas que están en edad de trabajar o puede hacerlo, 55 están en situación de dependencia porque están jubilados, enfermos, estudian, etc. Pero eso se va a acabar en el Paraguay. En el año 2040 se va a acabar el bono demográfico. Entonces tenemos que estar listos para ese momento. El déficit habitacional también es un gran capítulo que se va a abordar. Entonces hay muchos temas, pero yo más que nada quiero invitarle a la gente a inscribirse como censista, como supervisor, a ser protagonista de su tiempo y agradecerle a ustedes también. Ya les digo, en homenaje a ustedes. Es súper interesante. No, aparte, para los chicos, para los jóvenes universitarios, por ejemplo, es la gran 7, porque es una actividad que te sirve, aprendes, recorrer un poquitito, tener un viático, vas a tener tu almuerzo. Horas. Y las horas cátedra, que después te volvés loco para conseguir los créditos. Realmente. Así mismo. Dale, ojalá que tenga ese rostro también en el censo. Sí, que así sea. Muchas gracias, Diego y Fernando. Gracias, por favor. director. Bueno, tenemos que hacer pausa porque nos recontrapasamos, se entiende. Gracias a toda la gente que escribió algunos mensajes, dejamos para preguntar luego y vamos a ir respondiendo las preguntas.